El aire en la casa de los Thorne era tan frío y pulido como el mármol de sus pisos. El señor Julian Thorne, un magnate de la industria farmacéutica, era un hombre cuya reputación se construyó sobre la ambición despiadada. Su riqueza era incuestionable, pero su carácter era distante y reservado. La mansión, con sus 3 pisos y sus extensos jardines, era más una vitrina que un hogar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La vida de Julian se centraba en su trabajo y en su única hija, Clara, de 18 años. Clara era una joven dulce e inteligente, que estaba a punto de ingresar a una de las universidades más prestigiosas. Sin embargo, detrás de su fachada de privilegio, Clara vivía a la sombra de una profunda tristeza y la constante ausencia emocional de su padre. Su madre había muerto años atrás, y Julian nunca se había recuperado verdaderamente, volcando su dolor en el trabajo y su control sobre la vida de su hija. En el corazón invisible de la mansión trabajaba Adela. Adela era la ama de llaves principal, una mujer de 50 y tantos años, con una dignidad silenciosa. Había trabajado para los Thorne durante más de 20 años. Su vida era una de servicio humilde y constante, manteniendo el orden en un entorno que rara vez le ofrecía calidez. Adela conocía la casa, las rutinas y los secretos no verbalizados de la familia mejor que nadie. Era una presencia estable en la vida inestable de Clara. El secreto oscuro de la familia Thorne no era económico ni social, sino uno mucho más personal y corrosivo, que había infectado el hogar durante años: la adicción secreta de Julian Thorne a ciertos analgésicos altamente potentes, irónicamente, fabricados por su propia compañía. Julian, en su afán por mantenerse al día con su calendario agotador y reprimir su dolor por la pérdida de su esposa, había caído en una dependencia silenciosa que solo el personal más cercano, y Adela en particular, había notado. Julian manejaba su adicción con el mismo rigor que sus negocios. Tenía una rutina estricta. Las píldoras se tomaban en secreto en su estudio, se reponían a través de un canal personal de un asistente de confianza y se escondían en la caja fuerte de su pared. Había logrado mantener este secreto a salvo de Clara, a quien quería proteger a toda costa, y del mundo exterior, que podría destruir su reputación y su imperio. Adela, sin embargo, lo sabía. Había encontrado envases vacíos, había presenciado sus episodios de euforia seguidos de colapsos de irritabilidad, y había cubierto sus ausencias inesperadas ante los pocos visitantes. Ella había prometido guardar el secreto, no por lealtad ciega al dinero de Julian, sino por la piedad que sentía por un hombre roto, y más importante aún, por el miedo a la devastación que este secreto causaría en Clara. Adela sabía que la verdad destruiría la frágil imagen que Clara tenía de su padre, y que su futuro se pondría en peligro. Una tarde de martes, a pocos días de que Clara se fuera a la universidad, el secreto oscuro se convirtió en un peligro inminente. Adela estaba haciendo la limpieza de rutina en el estudio de Julian, mientras él estaba supuestamente en una reunión en la ciudad. Al limpiar el estante de libros, notó que uno de los volúmenes, la clave para acceder a la caja fuerte oculta, no estaba en su lugar. Buscó por la habitación y lo encontró en el escritorio. Lo que vio aterrorizó a Adela. La caja fuerte estaba abierta, y lo peor, estaba vacía. Las cajas de analgésicos que Julian guardaba como reserva de emergencia habían desaparecido. Esto era grave. Significaba que Julian había tomado más de lo normal o que había perdido el control de su suministro. Pero el pánico de Adela se disparó cuando vio una nota, escrita a mano en el papel membretado de Julian, sobre la caja fuerte abierta. Era corta y críptica. Cambié de opinión. El futuro es mío. Lo siento, papá. El pánico de Adela se convirtió en un terror frío. Julian había desaparecido. Sus reservas de píldoras se habían esfumado, y esa nota parecía una despedida. Adela, que había pasado años protegiendo a Clara del secreto, ahora se enfrentaba a una posible tragedia que no podría ocultar. Julian Thorne, el millonario, estaba en grave peligro. Adela tenía 2 opciones: llamar a la seguridad de la mansión o a la policía, lo que desataría un escándalo inmediato, revelando la adicción y destruyendo la vida de Clara antes de que comenzara la universidad. O actuar en secreto, asumiendo ella misma la búsqueda y la responsabilidad del caos. Adela, movida por su instinto protector hacia Clara,
Eligió el secreto. No podía permitir que Clara se enterara así. Sabía que Julian tenía un loft secreto en la ciudad, un lugar que usaba para sus asuntos más privados y donde a veces se retiraba a consumar sus dosis. Ella tomó la llave de un viejo coche de servicio que nadie usaba y se fue. El loft estaba en un barrio industrial, lejos del brillo de la ciudad. Adela condujo con la ansiedad de una madre. Al llegar, subió las escaleras a toda prisa. La puerta no tenía seguro. Julian estaba allí. Estaba sentado en un sofá, con la mirada perdida y vacía. Las píldoras estaban esparcidas en la mesa de centro, muchas vacías, otras a medio usar. Había intentado poner fin a su vida en un acto desesperado y final. Adela no perdió un segundo. Corrió hacia él. Julian estaba apenas consciente, su respiración superficial. Adela, con fuerza y determinación que nadie habría esperado de una mujer de su edad y constitución, lo levantó y lo llevó al baño. Sabía que tenía que hacerlo vomitar o despertar. Ella había lidiado con adicciones en su propia familia, y su conocimiento de primera mano era más valioso que cualquier teoría médica. Dale like, suscríbete y comparte. El rescate fue brutal y agotador. Adela luchó sola en el loft sombrío, cuidando del hombre que la había empleado durante 2 décadas. Pasó la noche despierta, vigilándolo, limpiándolo y asegurándose de que su cuerpo luchara por regresar. Al amanecer, Julian Thorne despertó, aturdido y con un dolor de cabeza palpitante. Miró a su alrededor y vio a Adela. Ella estaba sentada en un taburete, con el uniforme arrugado, el rostro manchado y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero con una mirada de vigilancia inquebrantable. «Adela», susurró Julian, su voz ronca. ¿Qué pasó? «Usted hizo una mala elección, señor Thorne», dijo Adela, sin ninguna de la humildad habitual en su tono. «Y yo vine a buscarlo. Vine a traerlo de vuelta. Nadie más lo sabe. El secreto está a salvo con la señorita Clara. Pero esto se acabó. Ahora». Julian, el hombre de negocios despiadado, se sintió humillado hasta la médula. No por el fracaso, sino por el hecho de que su rescate había sido realizado por la persona más insignificante de su vida. «¿Por qué?», preguntó Julian, su voz quebrada. «¿Por qué arriesgaste tu vida, tu trabajo? Podrías haber llamado a la policía». «Porque la señorita Clara», respondió Adela. Su voz se suavizó con la mención de la joven. «La señorita Clara merece tener un futuro sin esa sombra. Ella lo ama, señor. Y yo no podía permitir que usted destruyera la única cosa que le queda de verdadera esperanza. Yo la he protegido de su secreto oscuro durante mucho tiempo. Pero ahora tiene que protegerla usted». Adela le mostró la nota que había encontrado. Julian, al verla, sintió un escalofrío. La había escrito él mismo, en un estado de euforia distorsionada y desesperación, pero al leerla sobrio, se dio cuenta de su significado final. Julian, dándose cuenta del abismo al que había llegado y del heroísmo silencioso de Adela, tomó una decisión radical. «Adela, llévame a casa», ordenó Julian, «y luego llévame a rehabilitación, a la clínica más discreta. Yo llamaré a mi asistente desde allí, pero necesito que lo organices todo, en secreto. Y luego, no le diga a Clara que estuve ausente por más de un día. Dígale que fue una emergencia de negocios de última hora, vital». Adela asintió. «Lo haré, señor, pero ya no trabajaré para usted como ama de llaves». Julian la miró, temiendo que ella fuera a chantajearlo o abandonarlo. «No», continuó Adela, «no puedo seguir limpiando su vida. Necesito asegurarme de que usted se mantenga limpio por la señorita Clara. Si me permite seguir trabajando para usted, será como su asistente personal principal, su mano derecha. Usted necesita a alguien que sepa la verdad y que no le tenga miedo a sus demonios». El caos se había vuelto inesperado. La empleada humilde no solo había salvado la vida del millonario, sino que se había ascendido a sí misma al puesto más crucial de su vida, exigiendo un control total para proteger a Clara. Julian Thorne se sometió. Hizo que Adela fuera su única conexión con el mundo exterior mientras estaba en 1900. Tratamiento. A su regreso después de 6 meses de rehabilitación, Julian era un hombre transformado, más frágil, pero más humano. Frente a Clara, Julian se disculpó por su larga ausencia, usando la excusa de la emergencia de negocios. La joven, aunque triste por la partida, estaba más preocupada por el nuevo aire de fragilidad de su padre. Adela,
ahora vestida con trajes ejecutivos, se convirtió en la sombra de Julian, una guardiana silenciosa de su sobriedad. Julian convocó a su junta directiva y nombró a Adela como su asistente ejecutiva senior. La incredulidad en la sala era palpable, pero Julian no les dio explicaciones. Les dijo simplemente que Adela era la única persona en el mundo en la que confiaba con su vida y el futuro de su empresa. El secreto oscuro de Julian nunca salió a la luz pública. Clara se fue a la universidad con la imagen de un padre ocupado, pero en recuperación de un problema de salud grave que no se especificaba, un hombre que, de repente, parecía más vulnerable y cercano. Adela, la empleada humilde, había protegido a la hija del millonario de un secreto oscuro al enfrentar ella misma el peligro. Su valentía transformó su papel. La guardiana del hogar se convirtió en la guardiana del imperio. Julian nunca olvidó que su vida y la inocencia de su hija habían sido salvadas no por su dinero, sino por la humanidad de una mujer a la que él había considerado invisible. Con el tiempo, Adela dejó de ser solo una empleada. Su voz se hizo escuchar en decisiones importantes. Julian, al reconocer su valor, aprendió a ver el mundo a través de sus ojos. Juntos, rompieron barreras sociales, forjando un vínculo que desafiaba las normas. Así, Adela no solo salvó a una niña, sino que también iluminó el camino hacia un futuro donde la verdadera humanidad y el respeto mutuo reinarían en su imperio. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.